Soy William Cecil, primer barón Burghley, nací el 13 de septiembre de 1520, y fallecí el 5 de agosto de 1598 en Londres. Fui el principal asesor de la reina Isabel I de Inglaterra durante la mayor parte de su reinado, destacando como un maestro del Estado renacentista gracias a mis talentos como diplomático, político y administrador, lo que me valió un alto cargo y un título nobiliario. Mi padre y abuelo, gracias a su servicio a los Tudor y al matrimonio con herederas, adquirieron riqueza, cargos y estatus de nobleza. Desde niño, estuve involucrado en la corte, donde mi padre era un ayudante del guardarropa real. En 1535, comencé mis estudios en St. John's College, Cambridge, bajo la tutela del humanista John Cheeke, donde estudié clásicos y adopté las enseñanzas del protestantismo. A los 20 años, me enamoré y casé con Mary Cheeke, hermana de John, pero lamentablemente falleció en 1543, dejándome un hijo, Thomas. Mi carrera en la corte comenzó en 1542, cuando Enrique VIII me recompensó con un puesto en la Corte de Pleitos Comunes por defender su política. Un año después, entré en el Parlamento. Mi segundo matrimonio en 1545 fue con Mildred Cooke, una mujer erudita y piadosa. A través de este matrimonio, me uní a un influyente círculo protestante en la corte, que incluía a mi suegro, Sir Anthony Cooke, mi excuñado John Cheeke, el futuro protector Edward Seymour, duque de Somerset, y la reina consorte Catalina Parr, para quien edité un tratado devocional. Cuando Eduardo VI subió al trono, me uní a la casa de Somerset y en 1548 me convertí en su secretario. A pesar de un breve encarcelamiento en la Torre de Londres en 1549, recuperé el favor y en 1550 me convertí en consejero y uno de los dos secretarios del rey. Tras la caída de Somerset, fui nombrado caballero por Warwick, ahora duque de Northumberland. Sin embargo, me distancié de Northumberland después de la muerte de Eduardo VI, acercándome a María Tudor. Durante el reinado de Eduardo VI, tuve un rol limitado. No compartía el ímpetu iconoclasta de los reformistas más extremos y participé en los beneficios de un gobierno corrupto, aunque me esforcé por ser un funcionario competente y respetuoso de la ley. Abogué por un enfoque gradual en la reforma religiosa y decidí retirarme de la corte católica con la ascensión de María. Con la ascensión de Isabel en 1558, fui nombrado secretario. Logré éxitos diplomáticos significativos, como el Tratado de Edimburgo en 1560, y facilité el acuerdo religioso de 1559. Sin embargo, la relación de Isabel con Robert Dudley complicó mi posición. A pesar de las amenazas y la oposición de Dudley, mantuve la confianza de Isabel y fui recompensado con el cargo de maestro de la Corte de Tutelas en 1561. En los asuntos de sucesión, trabajé en secreto para contrarrestar a Dudley, apoyando a los protestantes en el Parlamento para que Isabel se casara. A pesar de oponerme a las reclamaciones de María Estuardo, recomendé al archiduque Carlos de la Casa de Habsburgo como pretendiente. La situación se complicó aún más con el matrimonio de María Estuardo con Lord Darnley en 1565 y su huida a Inglaterra en 1568. Me enfrenté a desafíos considerables, como la intriga de la conspiración de Ridolfi y la amenaza del ejército español del duque de Alba en los Países Bajos. A pesar de los esfuerzos de Leicester y Norfolk por destituirme, mantuve mi posición y fui nombrado barón Burghley en 1571, Lord Tesorero en 1572, y compartí el favor real con Leicester. En la década de 1570, mi política hacia los Países Bajos fue complicada, y finalmente respaldé las expediciones de Leicester a los Países Bajos y de Francis Drake al Caribe. Presioné para que María Estuardo fuera juzgada y ejecutada en 1587, lo que le causó a Isabel una breve molestia. Mis preparativos diplomáticos, militares, navales y financieros fueron cruciales para derrotar a la Armada Española en 1588. Sobreviví a Leicester, y entrené a mi hijo Robert para el secretariado, que obtuvo en 1596. A pesar de mi mala salud, me mantuve activo hasta mi muerte en 1598, centrándome en contener gastos y ser prudente. Como estadista, siempre busqué servir a la reina con mi mejor consejo y ejecutar la política según sus conveniencias. Me esforcé por mantener los intereses nacionales y reducir los ideales ideológicos del protestantismo a
Objetivos más prácticos de patriotismo secular. En asuntos económicos, promoví la autosuficiencia y favorecía los sectores comerciales. Como Lord Tesorero, mantuve las finanzas estables y me esforcé por una administración eficiente y menos corrupta. Como canciller de la Universidad de Cambridge desde 1559, influí en la disciplina más que en el currículo, y convertí mi hogar en un centro para académicos y educación para la aristocracia joven. Mis gustos artísticos se reflejaron en el diseño de mis residencias y colecciones de arte. Mi legado ha sido objeto de controversia, con opiniones variadas sobre mi gestión política y competencia profesional. Sin embargo, mi influencia en la Iglesia y el Estado fue significativa, y mi habilidad para manejar el Consejo y el Parlamento fue notable. Mis esfuerzos por luchar contra la corrupción y lograr que el sistema existente funcionara dejaron una huella en la administración de la Inglaterra del siglo XVI.